Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches. Em, Esta es una clase asincrónica que corresponde a la clase del día 29 de septiembre del año 2023 respecto del curso de proceso penal de la Universidad Miguel de Cervantes. Y lo que vamos a revisar hoy en esta clase asincrónica es el procedimiento penal reformado. Es decir, vamos a revisar principalmente el procedimiento ordinario. Esta revisión nos va a llevar varias semanas, seguramente, y para que ustedes puedan revisar la clase, vamos a seguir, y también para seguir la clase, vamos a seguir el mismo orden del material que fue entregado al curso a principios de año. ¿Ok? Entonces voy a compartir el material y va a ser el orden que vamos a seguir acá. Así que voy a proceder a compartir el material. Ahí está el material y ahí es donde vamos a comenzar en el procedimiento ordinario. Bueno, este material también puede ser encontrado en la página web www.ricardomarquez.cl. Sin embargo, esta es la versión de agosto de 2023. Así que esta versión está actualizada. Hay algunas modificaciones que se hicieron al Código Procesal Penal, sobre todo lo que tiene que ver eh, con con esto del problema de la revictimización en los delitos sexuales, y se modificó el Código Penal y también el Código Procesal Penal. Bueno, pero esto es parte del material que seguramente va a ser subido a la página una vez que terminemos el curso, porque vamos a terminar de revisar el material ahí. Entonces, quedamos en la página 51, que corresponde al procedimiento ordinario. Eso es donde debemos retomar. A ver, ¿qué podemos decir primero del procedimiento ordinario penal, el procedimiento de la reforma procesal penal? Lo que podemos decir es que el procedimiento ordinario consta de tres etapas. Las tres etapas que ya se han señalado con bastante fruición durante todo el curso. Y estas tres etapas son: la primera, la etapa de investigación; en segundo lugar, la etapa intermedia; y en tercer lugar, la etapa de juicio oral. Hay que tener presente que la primera etapa, la investigación, esta que vamos a revisar ahora, es una etapa que no es una etapa jurisdiccional, no corresponde al proceso penal, sí está reglamentada en el procedimiento penal, pero no corresponde al proceso penal propiamente tal. Em, ¿En qué se caracteriza o cuál es lo importante de esta etapa de investigación? La etapa de investigación es realmente importante para el ente persecutor. Bueno, también para el imputado y también para la víctima, pero principalmente para el ente persecutor. ¿Por qué razón? Porque esta etapa de investigación, cuyas características ya vamos a revisar, resulta ser esencial para que el Ministerio Público tome decisiones durante la etapa de investigación, decisiones que pueden tener que ver con el destino que pueda tener el imputado durante el proceso penal e incluso durante la etapa de investigación. Ahora, ¿qué es lo que es esta etapa de investigación? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Bueno, la etapa de investigación se trata y consiste principalmente en que el Ministerio Público va a recabar, es decir, va a recolectar antecedentes suficientes para aplicar la ley penal, ya sea en beneficio, ya sea en perjuicio del imputado, y para tomar decisiones fundamentalmente. ¿Cuál va a ser una de las decisiones más importantes que va a tomar el Ministerio Público en esta etapa? Bueno, en esta etapa va a tomar como decisión, siendo la más importante desde el punto de vista de la persecución penal, la formalización de la investigación. Es decir, formalizar la, mm, esta actividad investigativa en contra del imputado. ¿Para qué? Para posteriormente tomar una decisión al cierre, que puede significar la salida del imputado del procedimiento penal o la entrada al proceso penal.
Obviamente, esta etapa de investigación no puede estar sometida solamente al arbitrio o a la discrecionalidad del fiscal. Paralelamente, en esta etapa de investigación, todas las actividades del Ministerio Público son controladas por el juez de garantía. En este sentido, el juez de garantía tiene una labor, como aparecía en el mensaje del Código Procesal Penal, de un juez de control de la investigación o juez de control de la instrucción. Entonces, tenemos que, en este sentido, el, el, el juez de garantía lo que hace es controlar que el Ministerio Público no se salga de los márgenes constitucionales y legales respecto de la investigación. Podemos decir más, más cosas respecto a la investigación, pero dejémoslas en esto que se ha señalado de manera bastante sucinta. Con posterioridad en la clase sincrónica que tengamos el viernes 6 de octubre, podemos conversar de estos aspectos de la investigación. Bueno, en segundo lugar tenemos la etapa intermedia. La etapa intermedia es una etapa en la cual ya está cerrada la investigación y el Ministerio Público tomó la decisión de perseguir al imputado, es decir, de llevarlo a juicio. ¿Cómo comienza esta etapa intermedia? La etapa intermedia va a comenzar con la acusación que realiza el Ministerio Público respecto al imputado, en donde tenemos propiamente una imputación formal y competición de pena. Em, También existe alguna situación en que si bien el Ministerio Público no está de acuerdo en acusar, el Ministerio Público, si es que formalizó, es posible que el querellante, si lo hay, fuerce la acusación conforme lo establece el artículo 258 del Código Procesal Penal. Podríamos decir que esta etapa intermedia, que muchas veces en algunos textos o en algunos apuntes o materiales que andan dando vuelta en internet, se conceptualiza más bien como, no como etapa, sino que se confunde con la audiencia preparatoria al juicio oral. Hay que señalar que la etapa intermedia es más que la audiencia preparatoria al juicio oral. En cierta medida, la etapa intermedia es una etapa de discusión, desde el punto de vista de un proceso, es una etapa de discusión, y por otra parte también es una etapa de depuración de la prueba. Y también vamos a ver que se creó el año pasado una audiencia especial denominada audiencia intermedia que se encuentra dentro de la etapa intermedia, donde es posible eh, acordar salidas alternativas con la defensa y también con la víctima, y también acordar con la defensa sustituir el procedimiento ordinario por procedimientos especiales. Si nosotros pudiéramos conceptualizar desde el punto de vista de los momentos jurisdiccionales, podríamos decir que esta etapa intermedia corresponde a una parte del conocimiento, porque vamos a ver que después que en la etapa de juicio oral se da la otra parte del conocimiento. Bueno, en tercer lugar tenemos la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral es sumamente trascendente. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón de que es una garantía para el imputado. Todo imputado tiene derecho, y así se le hace saber por parte del juez de garantía de, de que su conflicto, de que sea juzgado conforme a las reglas de un juicio oral. Vamos a ver cuando avancemos el curso que en realidad los procedimientos especiales son más bien procedimientos que tienen que ver con la voluntad del imputado, en donde el imputado y su defensa realmente lo que hacen es renunciar al juicio oral. Pero el juicio oral es una garantía porque en él se dan todas las garantías de juzgamiento de un debido proceso, y por otro lado también es una garantía porque todo imputado tiene derecho a un juicio oral. Si pudiéramos conceptualizar un poquito o asimilar el juicio oral a lo que es en los momentos jurisdiccionales, podríamos decir que esta es
corresponde también a la etapa de conocimiento, es decir, y en este sentido, a la etapa probatoria. Bueno, y también respecto de la etapa del juicio oral, tenemos que el juicio oral también tiene una estructura contradictoria, esencialmente contradictoria, y una estructura en que tenemos actuaciones previas para mm, que sirven para preparar este juicio oral, para preparar la sala que va a conocer del juicio oral, para designar a los jueces que van a estar presentes en este juicio oral, etcétera. Pero la estructura propiamente tal del juicio oral es una estructura, como ya lo señalé, contradictoria, que va a comenzar con los alegatos de apertura, en donde las partes, porque ya podemos hablar de partes más que intervinientes, lo que van a hacer es indicar la teoría del caso que tienen respecto de los hechos del proceso. Y también su posición jurídica. La van a centrar, la van a fijar en esa primera, en este primer trámite, que sería estos alegatos de apertura. Luego de los alegatos de apertura va a continuar la etapa probatoria, que es el corazón y núcleo del juicio oral, y con posterioridad se va a terminar con los alegatos de clausura. Terminados los alegatos de clausura, se termina el juicio oral y podrían haber dos audiencias pequeñas después de un veredicto condenatorio, que podría ser una audiencia de revisión de medidas cautelares y también una audiencia de determinación de la pena. Eh, Como ya les dije, el juicio oral es esencialmente probatorio, es una etapa esencialmente probatoria. Bueno, esas son las etapas del proceso penal reformado, más bien del procedimiento penal reformado, porque en el procedimiento se encuentra esta etapa de investigación, que es una etapa anterior al juicio, y el proceso penal propiamente tal estaría formado por la etapa intermedia y por el juicio oral. Bueno, entonces nos corresponde que revisemos la primera etapa del procedimiento penal, y esa etapa es la investigación. Bueno, vamos a ver la investigación. Em, Como ya lo indiqué al principio, la investigación es una etapa es una etapa en que lo que hace, es una etapa en que el Ministerio Público recopila antecedentes suficientes para aplicar la ley penal, pero fundamentalmente recopila antecedentes para tomar decisiones. ¿Qué decisiones podría tomar? Bueno, ya señalé que la más importante podría ser formalizar la investigación en contra de un imputado, pero también podría tomar otras decisiones, como por ejemplo, incluso sin investigar mayormente con los antecedentes preliminares allegados a la investigación, podría tomar decisiones que impliquen no abrir una investigación o abandonar una investigación iniciada u ofrecer salidas alternativas que impliquen una salida sin juicio penal al imputado cuando se trate de delitos que son realmente no afectan gravemente el orden público, etcétera. Es decir, en esta etapa el Ministerio Público recopila antecedentes para tomar decisiones. Por otro lado, también es una etapa propia del Ministerio Público. De hecho, si nosotros revisamos la Constitución en el artículo 83, inciso primero, nos vamos a dar cuenta que en cuanto a las facultades del Ministerio Público, una de las facultades más importantes y una de las indicadas a nivel constitucional es realizar, dirigir, realmente el texto constitucional dice dirigir la investigación. En este sentido, lo que dirige, como ya sabemos, es la investigación oficial. Y si los intervinientes tienen antecedentes que aportar, deberán aportarlos a la investigación oficial. Ya vamos a revisar las características, pero avanzando un poco, como aparece en el material, una de las características más importantes de la investigación es que es una actividad administrativa y no jurisdiccional. Para eso, la misma Constitución
en el artículo 83, inciso primero, parte final, señala que al Ministerio Público le están vedadas funciones jurisdiccionales. Con eso, lo que se quiso plantear es que esta actividad de investigación jamás va a ser una actividad jurisdiccional, a diferencia de la actividad, durante el sumario criminal que realizaba el juez del crimen en el sistema antiguo, en que podía darse, esta situación de que sí se ejerciera jurisdicción porque estaba realizada esta actividad por un juez, por el juez del crimen. Podríamos decir que se ejercía jurisdicción en la medida en que el sumario criminal pasaba íntegramente a ser parte del proceso penal, podía ser los antecedentes fundantes, la prueba recopilada durante el sumario, podía ser base para dictar la sentencia definitiva. Entonces podríamos decir que habían actividades administrativas y jurisdiccionales durante el sumario criminal. Situación que no ocurre durante la investigación. Durante la investigación, sí, quizás se podrían tomar decisiones jurisdiccionales, pero no a cargo del Ministerio Público, sino que a cargo del juez de garantía. Bueno, veamos las características entonces de la investigación. La primera característica es que la actividad propia de la investigación es la de recopilar antecedentes, reunir antecedentes. ¿Para qué? Como ya lo dije, para que el Ministerio Público tome decisiones. Aquí no creo que haya que ahondar mucho. Em, Todos los antecedentes, o sí, que se recopilen, tienen que ser antecedentes pertinentes para aplicar la ley penal. Por ejemplo, un antecedente importante para la aplicación de la ley penal es saber si un imputado es mayor o menor de edad, si es imputable o inimputable. Todos esos son hechos, elementos que deben ser investigados por parte del Ministerio Público, en donde el Ministerio Público está obligado a investigar estos hechos. La investigación, como ya lo señalé, es esencialmente un acto administrativo. Es decir, toda la actividad que realiza el Ministerio Público durante la investigación no puede servir de base, salvo excepciones muy limitadas, no puede servir de base para el juzgamiento penal. En ese sentido, lo recopilado durante la investigación solamente le va a servir al Ministerio Público para tomar decisiones y fundamentalmente para fundar una acusación. Algunos dicen que el Ministerio Público investiga para acusar o no acusar. En este aspecto, tenemos que ningún antecedente probatorio recopilado durante la investigación puede ser usado en el juicio oral, salvo, como ya les dije, excepciones, como por ejemplo la muerte de un testigo y otras cosas más, o las, la prueba anticipada que se toma se puede, se puede rendir durante la etapa de investigación, eso sí, formalizada. Pero por regla general, en la etapa de investigación, al ser una etapa esencialmente administrativa, no puede ser trasladada ninguno de estos actos al juicio oral. En tercer lugar, como característica muy importante, es que la investigación admite clasificación. Y esta clasificación divide a las investigaciones entre investigación formalizada y deformalizada. ¿Cuál es una y cuál es otra? Obviamente la deformalizada es aquella en que no ha habido formalización de la investigación y por lo tanto en estos casos no se cumplen con estas dos condiciones que existen respecto a de una investigación formalizada, que son que una vez que ha sido formalizada la investigación por un acto propio del Ministerio Público, que ya vamos a revisar más adelante, la investigación debe ser acotada en el tiempo y como máximo puede durar 2 años, como máximo, pero generalmente se les ponen plazos judiciales a la investigación una vez que está formalizada. Y en segundo lugar, cosa también bastante trascendente, si es que la investigación está formalizada, es posible desde este momento tomar decisiones respecto de medidas cautelares personales. Por eso es tan importante la formalización de la investigación, porque desde ese momento es posible que el juez de garantía, a petición de los intervinientes, decrete estas medidas cautelares personales, solamente personales. En cuarto lugar, bueno, ya lo señalé,
De esto las medidas cautelares personales y también el plazo de investigación. Eso significa que la investigación desformalizada no tiene un plazo. Eso sí, que esto hay que unirlo el artículo, bueno, bueno, como lo indiqué, el artículo, en este caso 186, permite a cualquier persona que se sienta imputado, principalmente que se sienta afectado con la investigación deformalizada por parte del Ministerio Público, a que acudir al juez de garantía para que fije un plazo de investigación o también, para que fije un plazo de investigación o lisa y llanamente formalice la investigación respecto de esa persona siempre y cuando sufra algún perjuicio, exista perjuicio al respecto. Esa es una posibilidad, entonces, de que se fuerce la formalización de la investigación. Y en último lugar, podríamos decir que, si bien en el material aparece que la investigación es secreta, no es tan así. La investigación no es secreta, la investigación podríamos decir que es secreta para aquellos que no son intervinientes, pero para los intervinientes eh, mm, existe bueno, siempre existe la posibilidad de que tengan conocimiento de ella. Es una de las garantías más importantes de juzgamiento en nuestro actual procedimiento penal. Em, Ahora, de todas formas, es posible que el fiscal en ciertas investigaciones pueda solicitar el secreto, incluso respecto a los intervinientes, por un plazo de 60 días que puede ser ampliado. Ahora, puede ser toda la investigación o puede ser solamente parte de la investigación por razones que son obvias y todos deben ya entender. Bueno, empecemos a ver la investigación propiamente tal. ¿Cómo es esto de la investigación propiamente tal, como primera etapa del procedimiento penal? Ya habíamos indicado que la investigación es la primera etapa del procedimiento penal y que la investigación es una actividad propia del Ministerio Público que consiste en recopilar antecedentes, hechos que sean útiles para aplicar la ley penal. Vamos entonces a ver ahora el inicio. ¿Cómo se inicia una investigación? Bueno, la investigación puede iniciarse, como hemos visto ahí, de tres formas: de oficio, por denuncia o por querella. Esas son las tres formas en que una investigación se puede iniciar. De oficio, cuando hablamos de oficio, esto significa que la investigación comienza sin que exista una denuncia, comienza sin que exista una víctima que contrate a un abogado y se querelle. Eh, dice llanamente Dice llanamente, comienza por actividad propia del Ministerio Público, am, ya que por cualquier medio podría llegar a su conocimiento hechos que revisten carácter de delito y comenzar una investigación. A este respecto es importante es señalar lo que dice en el artículo, lo que señala el artículo 175, que los funcionarios públicos, las policías, etcétera, están obligados a denunciar. Y en este caso, el Ministerio Público obviamente no ejerce una denuncia, sino que actúa de oficio. Los funcionarios del Ministerio Público apenas conozcan de algún hecho que reviste carácter de delito y que sea importante comenzar la investigación, es decir, que afecte gravemente el orden público. No sé si ustedes recordarán, es un tema para conversar, que han existido, por ejemplo, la prensa, han existido casos en que han sido comenzados de oficio por parte del Ministerio Público a raíz de ciertos reportajes de la prensa, como por ejemplo hace cerca de 5 años, un poco más quizás, unos reportajes que tuvieron que ver con algunos directores de televisión y de cine en que, si bien no había ninguna denuncia formal ni tampoco había una querella, el Ministerio Público, frente al conocimiento de estos reportajes, inició una investigación en contra de ellos. Bueno, eso lo podemos conversar con posterioridad en la clase sincrónica. Em, bueno, ¿quién puede denunciar? Bueno, cualquier persona.
como lo señala el artículo 173. Bueno, primero estamos hablando de oficio. Bueno, con eso cerramos la posibilidad que tiene el Ministerio Público de abrir una investigación de oficio. Obviamente, las limitaciones para la investigación de oficio para abrir una investigación de oficio, son estas limitaciones de la acción penal. Por ejemplo, no se puede abrir una investigación de oficio en el caso de la acción penal privada, por ejemplo, los delitos, perdón, de injuria y de denuncia, y perdón, de, de injuria y calumnia. Y también, por ejemplo, hay unos ciertos delitos de acción penal pública previa instancia particular, como la violencia intrafamiliar, como algunos abusos sexuales, etcétera. Es decir, que no podrían ser iniciados de oficio en los casos en que no haya al menos previa denuncia de la víctima o de los representantes de aquella. Bueno, veamos la denuncia, veamos la forma y el contenido de la denuncia. Veamos primero lo que es una denuncia. Una denuncia no es más que la comunicación que hace cualquier persona de un hecho que reviste carácter de delito de manera escrita o que debe constar por escrito posteriormente al Ministerio Público o a sus agentes o auxiliares como son las policías. Incluso podrían, en este caso, recibir denuncias también los jueces de garantía, pero en este caso ellos debieran remitir inmediatamente la denuncia a la Fiscalía, al Ministerio Público correspondiente. Veamos, vamos a la forma de la denuncia. El artículo 174 la regula, dice que puede ser hecha por cualquier medio. Sin embargo, como el contenido de la denuncia implica que debe ser firmada, tenemos que en algún momento alguien debe firmar esa denuncia y debe esa denuncia constar por escrito. En el cuanto al contenido, resulta obvio y evidente que el contenido de aquella va a tener que indicar los hechos con el mayor detalle posible, también identificar y a los partícipes en este hecho y a los testigos, y también todos los datos necesarios para seguir adelante con la investigación, como aparece ahí indicado, ¿ah? Obviamente tratándose de las investigaciones penales, es sumamente importante que los hechos sean descritos y narrados con la mayor precisión posible, como aparece ahí, hora, día, lugar, etcétera. Y debe identificarse el denunciante. Sin embargo, tenemos que hay protección para ciertos denunciantes, en donde, no obstante estar identificados por parte del Ministerio Público, esta individualización de ellos no son conocidas por el resto de las personas, menos por el imputado. ¿No? Bueno, ya habíamos indicado el artículo 175 que hay ciertas personas que están obligadas a denunciar, entre ellos los funcionarios públicos, so pena de cometer un delito o una falta, y también ciertas personas que se encuentran, o ciertas personas o profesionales que por su actividad se encuentran vinculadas a personas que pueden haber sufrido un delito, en este caso los profesionales afines de la educación, como aparece ahí, los directores, inspectores, etcétera, los profesionales dedicados a la salud y los encargados del transporte público también están obligados a denunciar. En cuanto a la responsabilidad por la denuncia, tenemos que hay un delito, pueden haber delitos de injuria, de calumnia o incluso un delito especial de denuncia o querella calumniosa. La autodenuncia. Esto es bastante interesante, la autodenuncia, sobre todo tratándose de los delitos económicos. Está regulada actualmente la autodenuncia en el artículo 179 y han habido casos en donde durante este año varias personas se han autodenunciado a propósito de, podríamos decir, desvío de fondos del Estado o fraude al fisco respecto a ciertas fundaciones e instituciones que se supone realizarían actividades en beneficio de la comunidad y que realmente por una parte no estaban capacitadas para ello y por otra parte al parecer tampoco realizaron esta actividad y el traspaso de fondos se produjo de manera inusual en el servicio público, es decir, en este caso de manera anticipada. Bueno, en estos casos, la primera pregunta que va a surgir es por qué una persona se va a tender a autodenunciarse, porque la autodenuncia implica que esta persona está denunciando un hecho que reviste carácter de delito, donde esa misma persona
tiene alguna participación como imputado. Entonces, la, surge la pregunta de por qué una persona se autodenunciaría. Y la respuesta es bastante simple, porque más adelante em, podría, en el caso de ser condenada, o en el caso incluso de ser procesada por el sistema penal, podría obtener algún beneficio. Como por ejemplo en el caso de ser condenada, una rebaja a la condena, como por ejemplo en el caso de ser procesada por el sistema penal, podría obtener una salida alternativa, podría obtener atenuantes, etcétera, o mejor trato, quizás no medidas cautelares de alta intensidad, sino más reducidas. Por eso entonces una persona podría denunciarse, en el caso, estimando en este caso que la persona llegara a ser condenada. Pero también importa la autodenuncia para personas que, si bien son imputadas, en definitiva sean inocentes, porque para una persona imputada y que es inocente, lo mejor que podría pasar en un proceso es que, y en el sistema penal actual, es que se descubriera lo más rápido posible su inocencia, y por eso podría aportar antecedentes para que esto terminara lo más rápido posible. Entonces, esas son como las dos razones de la autodenuncia. Uno, para aclarar los hechos y salir prontamente del proceso penal exculpado, y la otra sería para obtener beneficios en caso de condena. Bueno, respecto a la apertura de una investigación por querella, me voy a remitir a la materia que ya hemos visto respecto de la querella. Ya. Existen también, existe una forma especial de iniciar una investigación que puede corresponder a una denuncia, como también podría no corresponder a una denuncia, en los casos en que no haya conocimiento por parte de ninguna persona del hecho que reviste carácter de delito o de este hecho, o el conocimiento solamente sea por parte de las policías, por ejemplo. ¿Mm? Y esta forma de inicio es la llamada detención por flagrancia. Detención por flagrancia. A este respecto es importante que podamos distinguir estas tres tipos de privaciones de libertad que aparecen ahí mencionadas, que son, por una parte, la detención, el arresto y la prisión. Son tres formas de privar de libertad a una persona, que no siempre va a ser una persona imputada, ya lo vamos a revisar, pero como ustedes pueden ver, la detención es la privación de libertad a una persona, en este caso un imputado, solamente para poner a disposición de la justicia a dicha persona. Solamente es eso la detención. Se le puede poner a disposición, ya sea porque eh, va a ser citada porque fue citada y no compareció, como también para que comparezca al proceso y se defienda en el caso de la audiencia de formalización. Ahora, también tenemos el arresto, que el arresto no siempre va a proceder respecto a un imputado. Y no solamente pueden decretar arresto los jueces con competencia penal, sino que cualquier juez podría determinar, decretar una orden de arresto. Principalmente el arresto es una medida de apremio para una persona que no cumple con una resolución judicial. Principalmente, por ejemplo, podría ser una citación a cualquier juzgado o también para que cumpla con una prestación. En este caso es importante destacar lo que ocurre en la ley 14.908, la ley de abandono de familia y pago de mención alimenticia, en donde una persona puede ser arrestada incluso hasta por 30 días si es que no paga la pensión alimenticia. Pero es una medida de apremio, es decir, una medida para impulsar a la persona a que cumpla con una resolución judicial. Ese es el arresto. En cuanto a la prisión es una medida cautelar y la prisión es la medida cautelar más intensa y es la privación de libertad durante la etapa de investigación o incluso durante el juicio oral em, en un recinto penitenciario, un recinto carcelario, por parte del imputado,
para cumplir con los objetivos de la investigación o del proceso penal. En este caso, hay por lo menos tres objetivos. Uno es la seguridad del ofendido de la sociedad, es decir, la libertad es un obstáculo para la seguridad del ofendido de la sociedad o los bienes de del ofendido incluso. El otro es porque la libertad del imputado es un riesgo para el éxito de diligencias precisas de investigación y por último porque existe riesgo de fuga, es decir, riesgo de incomparecencia. Esa es la prisión o prisión preventiva. Bueno, vamos al estatuto de la detención en Chile, es decir, esta privación de libertad con el solo objeto de poner a disposición de un juez con competencia penal a un imputado o a una persona que va a ser imputado, que realmente ya es imputado con el acto de detención. Al respecto, em, y tratándose de la detención en flagrancia, es decir, aquella detención que es sin orden de un tribunal, porque no le he dicho, pero el estatuto de la detención en Chile, por regla general y actualmente, es que solamente uno puede ser detenido por orden de juez competente, juez con competencia penal, principalmente, detenido. No existen las detenciones ordenadas por otras autoridades. Es el estatuto general. Sin embargo, excepcionalmente puede detener la policía sin orden o incluso también cualquier persona en la situación de flagrancia o las situaciones de flagrancia. Al respecto, el plazo de la detención está dado por por el plazo de control de detención, que son 24 horas desde que ocurre la detención, plazo que fue sacado, como aparece ahí, de la legislación y primero la doctrina, jurisprudencia norteamericana, y ese control se denomina control Gerstein, dado por esta sentencia de 1975, en donde era necesario fijar un plazo máximo de tiempo en que una persona detenida fuera bueno, estuviera a disposición de la policía y no fuera puesta a disposición de un tribunal. Y el plazo máximo son entre 24 y 48 horas, dependiendo del caso, y donde se analiza, una vez que es puesto a disposición del juez competente, se analiza esto de la causa probable, es decir, de este grado de convicción que tuvo la policía para detener a una persona, considerando que eh, pudo haber cometido un hecho que reviste carácter de delito. Esta causa probable ahí está explicada cómo es el estándar. En Chile, el control de detención opera más bien con un estándar legal y constitucional, es decir, la detención debe estar fundada en los antecedentes que indica la ley y la constitución. Si es que esos son transgredidos, la detención se declara ilegal y no solamente la detención, sino todas las actividades investigativas que se hayan hecho a propósito de ella. Eso también lo vamos a estudiar a propósito de la prueba ilícita y ya insto a que lean un artículo que les voy a indicar más adelante y se los voy a mandar si es que no se los he mandado al Classroom, ¿ya? Bueno. Bueno, veamos estas situaciones de flagrancia. Las situaciones de flagrancia en general implican dos situaciones. La primera es que, es que una persona, en este caso ya está imputado, una persona imputada, porque la detención en flagrancia implica imputación, es sorprendido cometiendo el delito, es decir, la situación de que se denomina cometiéndolo infraganti, es decir, en el momento. Y la otra son situaciones de flagrancia, es decir, situaciones que son con posterioridad a la comisión del delito, que son que van desde que comienzan desde la comisión de delito, desde el delito hasta 12 horas posterior. Ese es el plazo de la flagrancia. Hay que decirlo que hubo un tiempo en que esta flagrancia no estuvo legislada y con posterioridad se estableció este plazo de 12 horas. Plazo importante porque es un plazo en el cual la policía puede detener sin orden judicial, plazo de 12 horas. Y ahí está en el artículo 130 las situaciones de flagrancia, el que actualmente se encuentra cometiendo el delito, es decir, el que es sorprendido infragante, cometiendo el delito.
el que acaba de cometerlo, el que huyere del lugar de la comisión, pero es designado por una persona o la propia víctima como participante del delito, ya sea autor o cómplice o encubridor o lo que sea, y los que también se han sorprendido en un tiempo posterior con las vestimentas, sindicadas con las vestimentas, u otros rastros que tengan sobre sí, que impliquen que hayan participado en el delito. Y bueno, también cuando son señaladas por las víctimas, ya lo señalé. Y por último, una reforma que tiene ya bastante tiempo, el que aparezca en un registro audiovisual cometiendo el delito en momentos inmediatos, dentro de estas 12 horas, ¿no? Ahí están las dos situaciones que ya les dije, el sorprendido cometiendo el delito, es decir, la situación de, de ser, de ser sorprendido infragante, y la otra son situaciones de flagrancia, ya indicada, y la reforma es del año 2016, la que implica esta, esta posibilidad de que sea la persona sorprendida con posterioridad a las 12 horas, o sea, hasta 12 horas posteriores a la comisión del delito, y también esto del registro audiovisual, ¿no? Bueno, ahí está lo que ya le indiqué respecto a las 12 horas, y esto es bastante importante, que son los plazos a que da lugar la detención en flagrancia. Lo primero es que la detención en flagrancia puede ser hecha, ya les dije, por cualquier persona o por la policía. Obviamente, si es que detiene un particular, el particular solamente puede detener para el solo efecto de poner a disposición al imputado a la policía. Es decir, no puede detenerlo por más tiempo que el estrictamente necesario para ello. Tampoco podría maltratarlo, lesionarlo, agredirlo, etcétera, salvo en cuanto ese maltrato o agresión sea necesario para reducir al imputado, solamente y estrictamente para reducirlo. Bueno, ¿cuáles son los plazos a que da lugar? Y esto es bastante importante porque seguramente ustedes en algún tiempo, quizás antes o quizás ahora o quizás con posterioridad, pueden recibir el llamado de un familiar, un amigo, un vecino que se encuentre detenido. Detenido sin orden judicial o con orden judicial, pero en este caso estamos hablando de la detención sin orden judicial. Y en este caso, ustedes ya tienen que saber de antemano cuáles son estos plazos a que da lugar la detención en flagrancia. Lo primero, empieza a activarse el plazo de 24 horas del control de detención. 24 horas. Son horas, no son días. Es decir, si una persona es detenida a las 3 de la tarde, antes de las 3 de la tarde del día posterior, debe ser controlada su detención. Si es controlada después de las 24 horas, la detención es declarada ilegal, con todas las consecuencias que tiene aquello. Lo segundo es que desde la detención hay un plazo de 12 horas para que se le comunique de esta detención al fiscal respectivo. ¿Por qué? Porque el fiscal, dentro de ese plazo de, de 24 horas que dura la detención, podría hacer dos cosas. El fiscal, bueno, dentro de estas 12 horas, que es el plazo para comunicarle al fiscal, debe tomar una decisión. La primera decisión es dejarlo detenido y que pase control de detención, que en la mayoría de los casos lo que hacen los fiscales, o la otra situación es ordenar su liberación a la policía, ordena a la policía que lo liberen, pero dejándole un apercibimiento que es dejándolo a la espera de una posterior citación y con el apercibimiento del artículo 26 que ya revisamos, que la policía puede tomar este apercibimiento bastante importante para que el imputado esté a disposición del Ministerio Público o de la justicia en su caso. Es decir, ya tenemos estos dos plazos. Primero, 24 horas desde la detención para que sea pasado, para que sea controlada su detención ante el juez de garantía pertinente. Ahora, estas 24 horas, como ya le dije, no es un día, son 24 horas. Eso significa que si esas 24 horas se van a cumplir en un día feriado, deben haber turnos en los juzgados de garantía y también en las fiscalías para que, y también en las defensorías penales públicas, para que estos controles de detención se lleven a efecto, con defensor penal público, con un fiscal y con un juez de garantía. Así tenemos que, al parecer,
la justicia penal funcionaría realmente 24/7. Y el otro plazo importante, como ya les indiqué, son estas 12 horas desde la detención en que la policía debe informar de esta detención al fiscal. ¿Para qué? Para que el fiscal tome esta decisión, al igual que los emperadores romanos en su momento, que el dedo lo podían subir hacia arriba o hacia abajo. En este caso, el fiscal podía decir que pasara a control de detención, con lo cual iba a quedar detenida la persona hasta el día siguiente y o dejarlo en libertad a espera de citación. ¿Mm? Entonces, ya saben qué hacer cuando, cuando una persona es detenida en flagrancia y, em, y se comunican con ustedes. Realmente, el único que puede tomar la decisión antes del juez de garantía es el fiscal. Bueno, una de las condiciones para los detenidos, cualquier detenido, es que se lean o se comuniquen inmediatamente los derechos. Entre ellos, el derecho, a mi modo de ver, más importante es eh, que tiene derecho a ser asistido por un abogado. Y el otro derecho que también es importante y en cierta medida se deriva del derecho a la defensa es a guardar silencio mientras obviamente no reciba consejo o asesoría jurídica. Bueno, ahora, una vez iniciada la investigación, vamos a revisar de manera muy sucinta estas actuaciones del Ministerio Público al inicio de la investigación. ¿Qué hace un fiscal cuando lo llaman y le dicen que hay una persona detenida y debe iniciar una investigación? Bueno, hace estas tres cosas principalmente. Podría inmediatamente ordenar que se practiquen diligencias. Esto ocurre en los casos en que estamos frente a delitos graves como un homicidio, en los cuales lo primero que va a hacer el fiscal va a ser ordenar levantar el cuerpo y enviarlo al servicio médico legal para que realice la autopsia de rigor, obviamente. También ordenar a las policías, por ejemplo, que le tomen la declaración a la víctima, que empadronen testigos o incluso le tomen la declaración a los testigos y que recojan toda la evidencia que sea necesaria. Incluso podría ordenar en estos casos de homicidio u otros casos de violación, etcétera, otros delitos complejos y graves, podría ordenar inmediatamente que un laboratorio o una sección especializada de carabineros se dedique a investigar el caso o la Policía de Investigaciones también, una sección de investigaciones quizás especializada. Em, lo segundo, después de ordenar las diligencias iniciales, es decir, las que apremian, es ordenar que se dedique, que se realicen las diligencias de investigaciones esenciales para la aplicación de la ley penal. Y aquí, como aparece en el material, es esencial recabar el extracto de filiación de la persona detenida o imputada. ¿Por qué? Porque conforme el extracto de filiación, el Ministerio Público va a tomar la decisión, quizás de, de liberarlo inmediatamente o que pase a control de detención. Y en el caso que pase a control de detención, teniendo el antecedente del prontuario, va a decidir que, por ejemplo, si es que formaliza inmediatamente la investigación, tomar la decisión de pedir una medida cautelar de alguna intensidad mayor si es que estamos frente a una persona que tiene un extracto de filiación con anotaciones pretéritas. ¿Ah? O también, por ejemplo, aplicar la ley de responsabilidad penal adolescente en el caso que se trate de un menor de edad, ley que tiene obviamente más garantías respecto de estas personas que tienen menor edad y es un estatuto diferente de juzgamiento. Ahora, también es indispensable que el Ministerio Público tome todas las decisiones tendientes a decretar diligencias que impliquen que no se produzcan consecuencias negativas posteriores. Estos son los casos de la violencia intrafamiliar, como la salida del cónyuge o de la pareja agresiva, o derivar inmediatamente a una víctima eh, de delitos violentos, por ejemplo, a la protección, a la unidad de protección de testigos, etcétera. Siempre, todas estas medidas las puede ordenar el fiscal siempre y cuando no
priven, amenacen ni perturben garantías constitucionales del imputado ni de cualquier otro tercero, salvo en cuanto la ley le permita que se tomen estas decisiones que pueden alterar garantías constitucionales, pero que se le permite al fiscal tomar la decisión, como por ejemplo una medida de protección que priva de garantías constitucionales en el caso de la violencia intrafamiliar, en que el fiscal puede ordenar la salida del agresor del hogar común. Y esto sin consultar a ningún juez. Por último, y para terminar esta clase, vamos a analizar las actuaciones que realiza el Ministerio Público al inicio, que tiene que ver con el sedazo, el filtro que debe utilizar el Ministerio Público para no entrabarse en investigaciones a las cuales no se va a llegar a ningún resultado, o investigaciones en que el orden público no está gravemente afectado y por lo tanto podría no procesar a la persona, es decir, no, cuando hablo del concepto procesar, es decir, que no ingrese al sistema procesal penal, al engranaje, a la maquinaria del sistema procesal penal, y termine la investigación en ese momento. O incluso muchas investigaciones que están fundadas en hechos que no van a arribar a ninguna parte porque la responsabilidad penal está prescrita o está extinta por algún otro modo, o incluso denuncias de hechos que a primera vista parecieran que son delitos, pero realmente no son delitos. Entonces, vamos a analizar toda esta actividad del inicio para filtrar las investigaciones de aquellas que son, de aquellas en que el Ministerio Público debe utilizar sus recursos y aquellas que mejor que no, por las razones que ya he indicado y otras razones más. Bueno, toda esta actividad al inicio, que podríamos llamar filtros al inicio, están en los artículos 167 al 170 del Código Procesal Penal. Vamos a comenzar por una facultad que ejerce el Ministerio Público, que es muy importante y que se ejerce teniendo presente que el Ministerio Público está servido por abogados especialistas en asuntos penales, especialistas en derecho penal y en derecho procesal penal. No solamente son abogados, sino con una formación especializada. Primero, esta facultad de no iniciar. ¿Qué significa la facultad de no iniciar? Esta facultad de no iniciar implica de que el hecho denunciado o está extinta su responsabilidad por cualquier motivo, o por cualquier motivo que establecido en la ley, o el hecho realmente no es constitutivo de delito. Como ya señalé, existen algunos hechos que al principio uno podría llegar a creer, incluso la prensa podría creer que son delitos, pero realmente no son delitos. En este caso, el Ministerio Público ejerce esta facultad al inicio. Eso sí, que esta facultad debe ser aprobada por el juez de garantía, porque esta facultad va a producir cosas juzgadas, es decir, no se va a poder volver a iniciar una investigación por estos mismos hechos. Por eso debe ser consultada y aprobada por el juez de garantía. Em, Ahí está el artículo 169, que los filtros al inicio, este que ya señalé, y el filtro del archivo provisional, son filtros que solamente se pueden utilizar siempre y cuando no esté judicializada la investigación, es decir, en que no haya participado el juez de garantía de cualquier modo. En este caso podría participar dando curso a una querella también, y no podrían proceder estos dos filtros que están ahí señalados. Bueno, el otro filtro que está más arriba en el material es el archivo provisional del artículo 167, que es un filtro muy sencillo que tiene que ver con que los hechos denunciados realmente, si bien pueden ser hechos graves o son hechos que realmente constituyen delitos y que realmente deben ser perseguidos, por ahora, por los antecedentes con los cuales se expuso la denuncia o cómo llegó a conocimiento al Ministerio Público, realmente no son suficientes como para mover a las policías y llegar a una investigación exitosa. Entonces, por el momento se van a archivar, y en el momento que aparezcan nuevos y mejores antecedentes, se va a desarchivar la investigación. Esto no produce cosa juzgada. Esta decisión en cualquier momento se puede desarchivar siempre y cuando no haya prescrito la acción penal, y
el Ministerio Público no somete esta decisión a control del juez de garantía, porque como ya dije, en cualquier momento se puede desarchivar. Y eso sí, cuando se trata de delitos que merecen pena aflictiva de 3 años y un día hacia arriba, es necesario contar con la autorización de una autoridad política del Ministerio Público, es decir, con responsabilidad política, es decir, con una autorización del fiscal regional. Bueno, y por último tenemos el principio de oportunidad, que el principio de oportunidad se trata de no iniciar investigaciones por ciertos delitos que se estiman bagatelarios, es decir, de poca monta, y esto está reglamentado en la ley. Los delitos bagatelarios son los que tienen una pena asignada de presidio menor en su grado mínimo, 61 días, 540 días, y en este caso, si no se compromete gravemente el orden público por la comisión de estos delitos, en ese caso, se podrá solicitar por parte del Ministerio Público la aplicación del principio de oportunidad, y esto debe ser sometido a decisión también del juez de garantía, y existe un plazo para que la víctima pueda reclamar de este principio, de esta aplicación del principio de oportunidad, en que, en que también produce cosa juzgada, y que lo importante acá es que el Ministerio Público podría incluso abandonar una investigación proponiendo este principio de oportunidad, incluso estando formalizada esta investigación. Esa es la parte interesante. Ahora, ¿en qué casos podría haber un interés público comprometido? Por ejemplo, en los casos de reincidencia, aunque sean delitos de poca monta, y también en los casos de que funcionarios públicos cometan delitos de poca monta, por este principio de probidad de la administración pública. Bueno, em, vamos a quedar acá, y la próxima clase vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer la próxima clase va a ser comentar esta clase, y una vez que la comentemos vamos a dar ejemplos, vamos a conversar sobre situaciones que se han producido, y también y después vamos a continuar con estas actuaciones y diligencias de investigación por parte del Ministerio Público, donde las podemos clasificar en dos tipos de actuaciones o diligencias: las autónomas, conforme al 180, que son aquellas en que el Ministerio Público puede realizar y ordenar actividades de investigación, pero sin pedir autorización al juez de garantía, porque no se compromete ninguna garantía constitucional ni garantía establecida en la ley. Y también las que sí están sometidas a control por parte del Ministerio, por parte del juez de garantía respecto al Ministerio Público, y que deben ser autorizadas obviamente por el ministerio, por el juez de garantía, para que la realice la policía o el Ministerio Público. También ahí vimos que existen unas diligencias que, no obstante necesitar esta autorización judicial, en el caso en que el imputado se allane, no es necesario recabar la autorización judicial. Al respecto de las actividades o actuaciones autónomas de la policía, vamos a ver estas actividades que son sumamente importantes, entre ellas la detención en flagrancia, resguardar el sitio de suceso, bueno, empadronar, etcétera. Pero el control de identidad es una de las diligencias que realiza la policía para prevenir el delito, sin autorización incluso del fiscal. El control de identidad se realiza sin autorización del fiscal. Vamos a ver que hay un control de identidad, digamos, que está establecido en el Código Procesal Penal, y hay un control de identidad establecido en una ley especial que no necesita ningún grado de convicción, y que es más bien preventivo o aleatorio, según corresponda. Yo creo que es más bien preventivo. Lo aleatorio tiene que estar dado porque no debe haber ningún prejuzgamiento al momento de hacer este control de identidad preventivo. Bueno, entonces vamos a quedar en la página 58 de el material. Entonces nos estaremos viendo de manera sincrónica el día viernes 6 de octubre a las 7 de la tarde, ¿ok? Así que me despido, espero que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos. Hasta luego.